Bienvenidos a todos y todas. Qué bonito es compartir en familia y más cuando es en la presencia de Dios. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Jesús, por este día que nos permites estar en unidad para bendecir y alabar tu nombre. Gracias por permitirnos estar presentes, Señor, atentos a tu presencia. Abre nuestra mente, nuestros corazones, Jesús, prepáralos para lo que vayas a decirnos esta mañana, Señor, de forma individual, y que se quede, Jesús, habitando todo lo que nos vayas a decir para el resto de semana, Señor, para el resto de nuestros días. Amén. Bueno, pues ya la mayoría, o todos yo creo que ya deberéis saber que voy a ser padre, ¿no? Mejor dicho. Y entre ello, mi mente como que se va empezando a habituar, ¿no? En lo que es un bebé. Y ahora todo lo que es el algoritmo de mis redes sociales es tips para ser un buen padre, la psicología del bebé, cómo darle de comer, cómo el bebé te entiende, desde qué mes el bebé te empieza a escuchar. Y aquí, bueno, pues yo me empiezo a hacer mis ideas, ¿no? Porque claro, todavía no sé si es niño o niña, entonces ya empiezo a ilusionar. Si es niño, digo, ¡buah! Le voy a comprar todos los disfraces de superhéroes que existan. Y digo, y si es niña, pues todos los de superheroína. Y empiezo en mi mente a maquinar, ¿no? Ya un poco y digo, Dios mío, quiero saberlo ya. Y me llamaba mucho la atención que de lo que más me saltaba era en el periodo de gestación, lo tan perfecto que Dios ha hecho a las mujeres, a nosotros también, pero para crear vida. Cómo se va formando esa pequeña, porque vamos, es como un grano de mostaza cuando se empieza a gestar y ahí empieza a desarrollarse. Y me llama mucho la atención cómo los órganos de la mujer se van echando hacia atrás, las caderas se ensanchan, ¿no? O sea, es todo tan perfecto si lo ves, una simetría tan bonita. Y por la parte de papá, que es lo que más me interesaba, es desde el mes que te empieza a escuchar el bebé, desde el que empieza a reconocer la voz de papá, ¿no? De que te dicen, tienes que hablarle, porque tal, y digo, ¿por qué esto, no? Y cuando pues le doy un beso y digo, no sé ni si me está escuchando, pero yo le doy un beso y le digo, aquí está el bebé de papá y tal, y empiezo a hablarle, ¿no? Y empiezo a ilusionarme. Digo, no sé si es niño o niña, pero ya hay que empezar. Y por lo visto, esto lo dice la ciencia, el bebé, cuando ya nace y escucha la voz de papá, es como que ya sabe de quién es. O sea, escucha todas las voces cuando está en la tripa de mamá y se va gestando, pero él sabe reconocer entre la voz de papá y entre la voz de mamá. La de mamá, bueno, pues obviamente porque está conectado. Y la voz de papá, por lo visto, al ser más grave, dice el dato, que al bebé le genera tranquilidad y paz. Entonces, digo, wow, qué bonito esto. Y aquí vengo yo y ya con mis penurias y decía, jolín, pues yo no sé cómo fue, digo, porque ya al final mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño y yo no tenía esa voz de papá, ¿no? Y decía, entonces, digo, ahora me cuadran muchas cosas de mi adolescencia. y lo trataba de extrapolar y decía, ¿y cómo es mi padre, pero ya Jesús, en este sentido? ¿Cómo es reconocer la voz de mi padre, que es Dios? ¿Cómo hago yo para reconocer la voz de Jesús? ¿O cómo hago para interpretarla, ¿no? Como ese niño que te da tranquilidad y paz, pero ¿cómo hago yo para distinguir entre mis voces y la que es la voz de Jesús? Aquí va el punto. Entonces, de aquí la palabra que Dios me ha dado para hoy es caminando con Jesús. Vale, entonces, cuando nosotros empezamos nuestro caminar con Jesús, empezamos a ser esos bebés cristianos, estamos recién naciendo, ¿no? Nos han hablado de Él. Empezamos a buscar, ¿no? Empezamos a buscar quién es Jesús, quién es Dios, existe o no existe, empezamos con nuestras dudas y empezamos pues un poquito a entrar en ese caminito estrecho. Y bien, vamos a ir ahora a la palabra, y donde hay una historia que me gusta mucho, que es el camino de Emaús. En Lucas 24, del 13 al 35.
¿Lo tenéis? Dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no lo conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él dijo, ¿y qué cosas? Aquí es muy gracioso, ¿no? Porque me imagino a Jesús diciendo, sí, estáis hablando de mí, yo lo sé, pero... Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí con las mujeres, como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea, les estaba dando cátedra de toda la Biblia, de todo lo que hablaron los profetas anteriores, de qué iba a pasar y que ya había acontecido. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan. ¿Amén? Bien, pues este camino yo lo releía y como siempre pues me montaba yo la película en la cabeza. Que imagino a Jesús pues llegando ahí con ellos y, muy bien, ¿de qué estáis hablando? Tal, y dice, no, pues no te has enterado de lo que ha pasado en Jerusalén. Y le dice, pues ¿de qué es la noticia? Y dice, no, pues no sé si has oído hablar de Jesús el Nazareno. Y él, pues me suena un poco, sí. Dice, más o menos le he escuchado alguna vez. Y empiezan a hablarle de, pues eso, de lo que ellos estaban discutiendo. Entonces me da mucha atención de cómo Jesús en todo este transcurso de su muerte y cuando resucita se va apareciendo a distintas personas, entre ellos estos 2 compañeros del camino de Emaús, estos 2 discípulos, y cómo él se va revelando, de qué manera, ¿no? Porque vemos que a María también se le aparece, a María Magdalena, cuando se abre el sepulcro, y ella tampoco lo reconoce de primeras. O sea, ella se asoma, empieza a llorar porque se piensa que el cuerpo se lo han llevado, que es lo que le habían contado luego a estos 2. Y ellos tampoco lo reconocieron de primeras, dice que sus ojos fueron velados, que no estuvieron pispados de decir, oye, este es Jesús. Entonces, en la reflexión vemos cómo en nuestra vida pues nosotros empezamos a caminar con Jesús, empezamos a andar con Él, hemos vivido cosas de Él y de repente empezamos a alejarnos. Vamos buscando, seguimos nuestro día a día,
pero no estamos conectados o en esa conexión de nosotros con el Padre, con el Espíritu. Entonces se puede generar esa confusión de no reconocerlo. En el camino, tal cual lo hace Jesús, que se les aparece y posteriormente les habla, aquí va el punto 1, que sería el ángulo de visión. Entonces, en nuestra vida tenemos muchas perspectivas, ¿no? Como lo veo yo, no es como lo ve el de enfrente, en muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, mi mujer me dice, eso está tirado, y le digo, no, eso está recogido. Y cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Y lo mismo pasará pues como de padres y demás, que cada uno tiene su punto de vista, su ángulo de visión. Entonces, ¿a qué me refiero con el ángulo de visión? A que la forma, la perspectiva en la que Dios se reveló en estas 3 ocasiones, ¿no? También a los discípulos que estaban en la barca, que fueron a pescar, el ángulo de visión era distinto. Me refiero, en nuestra vida, el cómo vemos las cosas y cómo las vivimos con el Padre, con Jesús, cuando empezamos a caminar, van enfocadas en bien el tiempo que invertimos en la lectura, el tiempo en el que nos enfocamos en orar y posteriormente. Entonces, a lo que me voy. Los israelitas, como tal, esperaban al Redentor, al Rey, a Jesús, que viniese a acabar con todo lo malo, por así decirlo, que había en ese momento. Y lo hizo, pero no lo hizo desde lo que ellos se imaginaban en su cabeza, desde el punto de vista, desde el ángulo que ellos tenían de aquel Salvador. De hecho, Jesús era una persona normal, o sea, ni siquiera era guapo, dice la Biblia, o sea, no era una persona que destacaba, era una persona totalmente normal, que la pusieron a la altura de nosotros, el resto de humanos. Entonces, he aquí lo que ellos se habían imaginado, la perspectiva que tenían en su cabeza, no coincidía, cuando luego lo vieron y reconocieron. Entonces, ¿cómo podemos reconocer a Jesús sin verlo físicamente? ¿Cómo podemos reconocer al Padre sin ponerle ojos ni boca, por así decirlo? Entonces, aquí el ángulo de visión, en referencia a estos 2 que caminaron con Jesús, le vieron, platicaron y sentían algo dentro de ellos, sentían en su corazón cuando les empezaba a hablar de la Biblia que algo había. Y hasta que no partió el pan, como ellos sabían que lo hacía, y ahí se le reveló, es el maestro, él desapareció. Y aquí me gustaría daros el otro punto de vista, otro ángulo de visión que se puede demostrar en cómo ellos creyeron y cómo creyó, por ejemplo, Tomás. Tomás necesitó meter el dedo en la herida, necesitó meter el dedo en la herida del costado para darse cuenta de que había resucitado y de que era verdad. Entonces, más a nosotros, cómo nos cuesta en nuestra vida diaria, en cómo estamos a día de hoy en este mundo rodeado de tecnología, tener el ángulo de visión de Jesús. Al final, Jesús no está en lo que el mundo te enseña. Jesús está en lo que vivimos nosotros, en Él y para Él. Entonces, en ese camino, ellos ya se estaban alejando, dijeron, bueno, pues aquí no hay nada, nos vamos a Emaús, largamos de aquí. Luego, estos mismos volvieron a Jerusalén y esperaron hasta el día de Pentecostés, como Jesús les había dicho, porque creyeron en verdad. O sea, ellos ya se estaban yendo. Dijeron, no, pues al final era otro profeta más o qué fuera. Ya aquí no hay nada, o sea, se acabó. No hay nada más en esta vida. Pero no, sí que había pasado. Como ellos lo esperaban, puede ser que no, pero había ocurrido. Él había resucitado, había movido la piedra y lo había hecho de una forma impresionante. Entonces digo yo, ¡wow! O sea, me hizo la cabeza, wow, digo, y yo en mi vida, digo, ¿me estoy yendo a Emaús? ¿O estoy verdaderamente esperando a que en mi vida aparezca ese Pentecostés, por deciros? O sea, al final ellos esperaron ciertos días, cuando Jesús ya ascendió, a que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Y así pasó, en los que esperaron, y iban con alegría, iban con gozo, ¿no? A todos aquellos que ya por fin creyeron en la resurrección, que era el último punto que les faltaba a cada uno de ellos, porque todos habían estado con Jesús, todos le habían visto hacer milagros, todos les habían visto hacer todas las cosas que habían escuchado de anteriores profetas. Sin embargo, ninguno hasta el día de hoy había sido el elegido que murió y venció a la muerte.
sea, eso todavía no había acontecido en nada. Y lo planteaba y decía, wow. Digo, o sea, Jesús murió y resucitó. Y puede parecer una idiotez, pero hay que creerlo. O sea, estoy creyendo en mi vida, estoy teniendo el ángulo de visión de que sí resucitó, de que sí murió por mí, o sigo estando en el camino discutiendo conmigo mismo, enfocándome en mis dudas, siguiendo en mi parecer y confiando no en Jesús, sino en lo que es el mundo, lo que te ofrece la tecnología, etcétera. No sé si me explico. Hay un choque cultural, por llamarlo de alguna manera, en el que nosotros aprendemos de lo que escuchamos de nuestros hermanos, de nuestra familia. Si en una casa se vota X partido político, lo más seguro es que el niño crezca votando ese partido político. Y viceversa. O sea, tú vas de lo que mamas en casa, de lo que tú te crías, es lo que luego tú expulsas, ¿no? Pero esto cambia cuando nos volvemos a Jesús. Cuando nos volvemos a Jesús, vamos a la fuente de vida, vamos a aquello que es eterno, vamos a aquello que no tiene fin y vamos a aquello que va sobre nuestras fuerzas. Que en nuestro caminar ya no vas solo y no te alejas, sino que vuelves como hicieron ellos dos. Aunque Jesús desapareció físicamente, ellos volvieron y se reunieron con el resto y dijeron, ahora sí, ahora sí. Y lo mismo Tomás. Tomás decía, yo si no veo no creo. Yo si no me lo enseñan a mí eso no vale, ¿no? Yo si no veo el calentamiento global es que no está, por poner un ejemplo. Hay personas que somos así, ¿no? ¿Cómo decirlo? Incrédulas, en que si yo no lo veo que está, es que no funciona. O sea, no me lo vendas porque no, no te lo voy a comprar. Esto no funciona. Y somos más reacios a aceptar una verdad, como un puño, como era lo que le pasaba a Tomás, que fue cuando tuvo que meter el dedo en las ambas heridas y decir, ¡ahí va! Ahora sí que sí, dice, porque ya lo he tocado. Y le dice Jesús, dichosos los que creyeron y no me vieron. Entonces, en este punto, con lo que me quiero enfatizar es que en nuestro caminar, uno, el ángulo de visión que tenemos de Jesús, ¿estamos enfocándolo hacia Él o lo estamos enfocando hacia nuestras propias fuerzas? Cuando yo tengo un problema, una tribulación, lo enfoco, o lo primero que me viene a la cabeza, quizás solo a mí, de decir, ¡buah! ¿Y ahora cómo hago? ¿No? Vas a tener un bebé, ¡buah! ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a tener que sacar 3 trabajos, voy a tener que... Y te empiezas a agobiar, y te empiezas a agobiar en ti mismo y en lo que tú puedes hacer. Y pierdes la visión y el ángulo de vista de qué es lo que Jesús puede hacer, que yo no lo voy a poder hacer. ¿Me explico? Entonces empezamos a caminar, empezamos a alejarnos así, empezamos a discutir y decir, oye, ¿cómo voy a hacer con el bebé? ¿Y cómo voy a hacer con esto? ¿Y cómo voy a...? Y empiezas a meter voces y voces y voces y voces y voces y opacas la voz de tu Padre, opacas la voz de Jesús, dejas de oírla porque ya la mandas a lo lejos y solo empiezas a llenarte de las voces que tú has generado en ese habitáculo del yo, de lo que yo puedo hacer. Y al final no me lanzo a decir, Jesús, aquí estás, creo en lo que tú has hecho, creo que tú estás vivo, porque Él no solo resucitó para ese momento y presentarse de forma física 3 o 4 y ya está, Él resucitó para quedarse con todos nosotros el resto de nuestros días. Y es ahí donde el ángulo de visión que digo, tengo que tener, Dios, ayúdame a tener este ángulo de visión de que no soy yo, de que eres tú. Ayúdame a, en ese camino, morir al caminar yo solo y a caminar contigo. Y vamos al punto 2. Del dicho al hecho hay un trecho. Entonces, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. La teoría la conocemos. Nosotros no tenemos que ser criticones. La teoría lo conocemos. Nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras. La teoría lo conocemos. Cariño, ¿se acaba el perro? No. Entonces, del dicho al hecho hay un trecho. Y vamos con esto a Santiago 3, del 2 al 8. Después de toda la motivación con el camino de Emaús, pues seguía buscando y decía, ¡guau! Estoy en fuego, ahora mismo salgo y se convierten con mi sombra. Y
Y me venía a la mente la lengua. Ese músculo tan pequeño que tenemos en el cuerpo que tiene doble filo. Un segundín. Vale, lo voy a leer de aquí porque no lo encuentro. Vale. Es 3:6. Santiago 3, del 2 al 8. Si no. Vale, es que lo tengo en otra versión, ¿vale? Si me lo permitís, os leeré la TLA, que es donde yo entiendo mejor. Dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo, al hacer que nos obedezca. Si le ponemos un freno en la boca, el caballo domao. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Versículo 6. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. 7. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. ¿Alguien en contra? Es totalmente cierto. Entonces, el poder de nuestra lengua, y de aquí me venía mucho en base al bebé, de todo lo que yo ahora mismo le hable al bebé, va a afectar en su futuro, por una tontería que parezca. Con nuestra boca tenemos el poder tanto de bendecir como de maldecir, por así decirlo. Bendecir es decir bien, maldecir, decir mal. Muy fácil, ¿no? La teoría la tenemos. Ahora vamos a la práctica. ¿Cómo yo puedo controlar la lengua y bendecir cuando estoy viviendo una olla a presión hirviendo dentro de mí? Algo que me saca de todas mis casillas. ¿Cómo hago para controlar esta lengua? ¿Cómo hago para toda la teoría que me sé ponerla en práctica bajo esta presión que me viene por otro lado? ¿Se entiende? Entonces, querréis saber cómo lo hago. Yo también lo estoy buscando. Pero os traigo un tip muy simple. Lee la Biblia. Mientras más tiempo pases enfocado en la palabra viva, en el manual que Jesús nos dejó para que controlemos nuestra lengua, entre otras cosas, más fácil nos va a ser controlarla a la hora de estar en una zona de presión donde todo empieza a hervir, todo empieza en nuestro ser a quemar y a la mínima que te tocan, ¡da!, saltas. Y aunque yo parezca un chico muy divertido y muy alegre, mi mujer os puede corroborar el carácter que puedo tener a veces. ¿Dónde está Nicole? Ah, bueno, son muy poquitas veces, ella os lo puede decir, que me enfado, muy poquitas. Pero cuando me enfado, lo hago bien. Y es verdad que cuando yo sacaba la lengua a pasear, salía de, pues, entre, yo qué sé, ¿cuánto me dirá? Entre 6-7 centímetros, pues a 1,5 metros de espada pura y dura, y aquí era donde decía, pues, y le cantaba a las 40, o le canto a los 40 bien. Y era un problema en mi vida. Entonces decía, vale,
Si tienes claro que a una persona la puedes reventar con tu boca, con tu preciosa lengua la puedes hundir, ¿cómo puedo controlarlo? Volvemos a lo mismo, del dicho al hecho hay un trecho. Entonces, buscando a Jesús. Mientras más busco de Él, más me voy a sentir confrontado en mi vida, más voy a sentir confrontada mi lengua, porque es algo que Él no haría. A Él sus discípulos hay veces que lo sacaban de quicio y Él mismo se frustraba y decía, ¿por qué no entendéis, pedazo de guapos? Incluso a Judas. Tío, cualquiera hubiera dicho, ven aquí ladrón, tira para allá, déjame en paz y pírate de aquí. Pero no lo hizo. No lo hizo con ninguno y no lo va a hacer con ninguno de nosotros tampoco. Entonces, de aquí, en la enseñanza de nuestro papá, de decir, oye, enséñame a caminar aquí, enséñame en mi lengua a andar en el camino contigo, porque ahora mismo es imposible. Entonces, si nos basamos, si nos seguimos nutriendo de otras fuentes, nos seguimos nutriendo de un vídeo de TikTok, nos seguimos nutriendo de todas las redes sociales, que siempre me meto con ellas y siempre diré que son o bien una herramienta, pero también pueden ser una perdición, al igual que tu lengua. Entonces, ¿quieres educar a tu lengua? Lee. ¿No quieres leer? Lee. ¿Te da pereza? Lee 5 minutos hasta que te duermas. Vamos, si estás con insomnio, te digo yo que de 15 a 20 minutos te empiezas a pegar unos bostezos y ya si cambias de versiones, es seda. O sea, si hay alguna hermana que esté con problemas de sueño, ponte a leer la Biblia. Te digo yo que te vas a dormir como un bebé. Y es verdad. Y lo más bonito de esto, del controlar la lengua, que nos da Santiago, y dices, vale, ok, voy a hacerlo, yo leo todo tal y cual, obedecemos. Y nos vamos a Santiago 1, 26. Que dice, vamos a leer desde el 25, desde el 24. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida su palabra, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada sirve tanta religiosidad. Entonces, aquí hay un peso que a mí me daba hoy muchísimo temor, me sigue dando respeto, es por lo que yo que hable aquí, yo os hablo a vosotros, yo me estoy metiendo luego me van a decir, tú has hablado de esto y ¿qué has hecho con esto? Tu boca ha dicho esto, pero ¿tú qué has hecho? ¿Se entiende? Entonces, yo el día de mañana a mi hijo le quiero coger con mi lengua y decirle, tú tienes que estudiar, tú tienes que tal y cual, y viera un pedazo de vago, pero alucináis, lo vago que era en el instituto. No obstante, a mi hijo, cuando yo tenga que enseñarle, le voy a tener que demostrar, porque no solo con lo que le diga, de boca, de viva voz, es lo que él va a tener que hacer porque sí, o sea, que también, porque soy su padre, pero en lo que vayan mis palabras, tienen que ir siempre acompañado de mi acción. ¿Se entiende? Cuando vamos en el camino, cuando vamos hablando, cuando vamos empezando a crecer un poquito más, dejamos de tomar esa leche con Dios, ya el Espíritu Santo ha trabajado en nuestra vida. Nuestra lengua es uno de esos puntos, pero nuestra lengua va acompañado del resto del cuerpo, de nuestros actos. Entonces todo va conectado, porque somos un cuerpo perfecto, es una maquinaria evolutiva que siempre va en funcionamiento y siempre va en crecimiento y en entendimiento. Entonces, el cómo utilice mi lengua siempre va a demandarme qué estoy haciendo con lo que digo. Si a mi mujer le digo, te quiero, te quiero, te quiero, pero no le doy tiempo, estamos cenando y me pongo con el teléfono, la ignoro, no escucho lo que me dice, solamente le digo, te amo, eres mi todo. Ella me va a llegar y me va a decir, ¿que me qué? O sea,
¿En qué momento tú me estás diciendo que me amas y que soy tu tesoro y que soy el amor de tu vida y que te volverías a casar conmigo 80 veces? Que soy todo lo que rodea tus pensamientos. Y ahora me vienes con esto. No funciona así. Entonces, ejemplos de la lengua que nos atacamos a nosotros mismos en nuestra propia vida es autocaparnos, en el sentido de me frustro, no encuentro trabajo y empiezo con mi lengua. Es que la situación está muy difícil en España, es que no va a salir nada, es que todo esto se va para mal, todo lo que dicen las noticias, y ya tú con lo que vas hablando, tú ya vas condicionándote a ti mismo. Ya vas condicionando lo que Dios puede hacer en tu vida, tú ya lo vas cortando con tu lengua. Ya vas tú acabando con todo aquello que Dios tiene enfocado hacia tu caminar, tú ya vas empezando a ponerte piedras en tu camino para tú mismo tropezarte. Dices, no, es que ahora los niños, seguro que la celiaquía, que no sé qué, que los alimentos, y empiezas tú mismo a labrar y labrar y labrar y labrar en tu vida con tu lengua, y ya te has construido una montaña de aquí tamaño que no te va a permitir seguir andando, porque te has quedado ahí, te has quedado ahí, te has quedado ahí, con lo que tu boca ha dicho. Entonces, basemos nuestra fe en lo que la palabra dice y no en lo que los medios dicen o en lo que nosotros decimos, sino en lo que Dios tiene para decir en cada una de nuestras vidas, en nuestro caminar. Así que vamos al punto 3. La paciencia. La paciencia es algo que siempre le hago la broma tonta a mi mujer de la paciencia es una palabra compuesta, es paz más ciencia. Digo, ¿por qué? Tú buscas en la RAE la definición de paz y dice, ausencia de conflicto o enfrentamiento entre personas, estado de quien se encuentra tranquilo y sin preocupaciones, ausencia de ruido o ajetreo. Y luego buscas la definición de ciencia en la RAE y dice, conjunto estructurado de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento de los que se derivan principios y leyes generales. Definición 2, sabiduría o erudición. No tiene más. Entonces, yo la paciencia creo que es el conjunto de estas dos palabras. Primero, nos vamos a Santiago 1:5. Del 5 al 8. Vale, dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas que el viento lleva de un lado a otro. Lo vuelvo a leer. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento se lleva de un lado a otro. Y aquí yo me estaba llevando unos puñetazos, porque es de las personas más indecisas que podéis conocer, creo que soy yo, en ese sentido. De hecho, me reflejaba mucho con la vida de Gedeón, porque soy una persona que le cuesta mucho en algunas áreas saltar hacia adelante, ¿no? Y decir, buah, es que no estoy seguro si esto tal o cual, empiezo, y que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y ya cuando dice, los que dudan son como las olas del mar, que el viento se lleva de un lado al otro, digo, ostras, pues sí, sí que me cuadra el tema. Y luego dice, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Y digo, ahora entiendo muchas cosas. A la hora de pedirle a Dios, digo, yo creo que lo pido. Digo, Señor, tal, dame esto, yo piso esta casa porque tu palabra dice que va a ser mía. Y luego me voy a casa y digo, creo que no me lo he creído ni yo, tío, cuando le he dicho. Digo, alucinante. Digo, una confianza nula. Y me empezaba a tratar Dios en esto de, cuando lo pidas, pídelo con seguridad. Que no tienes seguridad, espabila y empieza a buscarme más. Y ahí es donde empecé a notar yo los cambios. Y empecé a lanzarme un poco más a la piscina, mi mujer lo sabe,
en esta parte, que tengo ideas espartano, como digo yo. Y nos hemos lanzado en varias aventuras, de las cuales, volviendo ahora en retrospectiva y mirando, dices, es que Dios ha estado en cada uno de esos momentos. Otra cosa es que mi ángulo de visión y mi lengua no me han permitido ver lo que Él ha hecho por gracia en mi vida. Y lo reconoces. Y entonces ahora digo, pues vamos a pedir sabiduría, pero vamos a creernos cuando estemos pidiendo sabiduría. Y aquí va, iglesia, cuando estés pidiendo algo, ¿estás dudando en lo que estás pidiendo? ¿Estás buscando en el sitio adecuado? ¿Estás yendo a la fuente adecuada? ¿Estás yendo a tu Padre a pedirle las cosas o estás pidiendo al aire y luego te frustras porque no llega nada? Y es que no funciona así. Ojalá fuese como una aplicación que dice, Señor, te voy a pedir un poquito de gracia, voy a meter 2 al carrito de seguridad y vamos a meterle otra de economía. Y empiezas a lanzar ahí todo para el carrito, ¿no? Pero no funciona así. El punto va en que, 1, debemos tener paciencia y sabiduría. Ya os he dado la definición, ahora vamos a la paciencia en Santiago 5, del 7 al 9. Dice, ¿lo tenéis? Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene el Cristo, el Señor. Hagan como el campesino que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. No se quejen los unos a los otros para que Dios no los castigue, pues Él ya es nuestro juez y ya pronto viene. Pues ustedes, hermanos, tengan paciencia. Y ahí yo me he quedado otra vez. Y no se desesperen. Yo soy una persona muy tranquila, muy paciente, que me conoce. Totalmente lo contrario. O sea, yo tachaba de hiperactivo en el colegio, una persona puro nervio, como me decían los profesores. Siempre estaba como un terremoto. No sé si habéis visto la película de la ardillita esta, Vecinos Invasores se llama. En ardilla, que se toma un Red Bull y se le paraliza el mundo. Pues algo así era yo de pequeño, ¿no? Mi madre me perdía de vista un segundo y estaba hablando con el panadero o subido encima de un árbol. Me tenía atado como una cuerda. Te quiero, mamá. Y entonces digo, paciencia. ¡Wow! Digo, pues como soy yo, aquí sí que vamos a tener que hacer buena, le decía al Señor. Porque de paciente poco. Digo, si me cuesta estar quieto en mi propio eje durante 2 segundos, digo, empiezo a tambalearme, empiezo a moverme, empiezo a caminar. Cuando hablo por teléfono me recorro medio pueblo, me parece, me echo como 20 kilómetros y estando ahí hablando con la yaya. Entonces, digo, ¿cómo aprendo a tener paciencia en Dios? Que esto es algo que poco a poco en mi vida he ido notando, he ido labrando, aún me queda mucho recorrido, como a todos nosotros, estamos todos en el mismo camino. Y me llama mucho lo de no se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues es nuestro juez y ya viene pronto. Y aquí sí que me voy a poner más serio. Me voy a poner más serio, porque lo meditaba mucho y he estado durante meses pensando en esto de wow, digo, ¿cuántas veces no con mi mujer agarramos y empezamos a rajar? No de la iglesia, no pensé que hablamos mal de vosotros. Pero me viene a contar algo del trabajo y es que rajamos como 2 marujas que digo, Dios mío, no sé quién será la tal Mari Carmen, pero la hemos abierto en canal, le hemos sacado los órganos, tío. Y, o sea, digo, y wow, digo, con la del curro. Y dice, no, pero no vamos a criticar. No, sé quién vamos a criticar, por Dios, pobrecita. No, cada uno con su vida, ¿no? Cuando ya le hicimos un libro entero de destriparla. Y volví a releer, no se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez, ya pronto viene. Somos unos pedazos de criticones y ya por cultura, latino, español, no importa. Venimos todos de fábrica con el marujeo, de decir, el otro día lo vi. Uy, que yo le cuente la que vi el otro día. Y ahí empieza, chaca. Y no está bien. Es que no está bien, hermanos. O sea,
puede ser un momento de desahogo y demás, y comentar algo que has visto de una persona, pero ya cuando empiezas a entrar en materia, se pone ahí la moto, toco, 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 y vas a fuego ahí, con la ametralladora ligera. Entonces, hermano, ¿quieres paciencia y no desesperar? Pide sabiduría. Pidamos sabiduría para cuando escuchemos hablar de alguien, tener el chip de decir, oye, hasta aquí se puede hablar. El resto nos lo guardamos. Porque al maldecir, ten en cuenta que como tú estés juzgando a esa persona, a ti se te va a juzgar de la misma manera. Es algo que a mí me da un terror horrible, de decir, ¡guau! Como me tengan que tocar a mí destrozar, como acabo de destrozar yo a esta, digo, por el amor de Dios, que tenga piedad, aparte de paciencia y sabiduría. Entonces, hermanos, para resumir, ¿cuál es nuestro ángulo de visión? ¿Dónde estamos teniendo a Jesús en el camino en el que estamos? ¿Nos hemos alejado, estamos ya llegando al quinto pueblo o estamos volviendo hacia Él y ir con ese deseo el domingo a la iglesia, ir con ese deseo un martes que te toca trabajar, pero vas igual a encontrarte con Él en tu trabajo? Porque dices, voy a adorarte, aunque no me guste un pepino lo que estoy haciendo aquí, que parece que estoy perdiendo el tiempo, pero voy a adorarte aquí, porque estás conmigo. No solo estás el domingo o el jueves que nos reunimos como iglesia, que también estás el resto de mis días en ese caminar. Y así sucesivamente. Entonces, del ángulo de visión, del dicho al hecho, de lo que digamos y lo que hagamos, activémonos, empecemos a generar en nuestra vida esa desesperación y ese ansia, pero hacia el lado de Jesús, de ahora sí voy a desesperarme, pero por buscarte a ti. Si tengo un problema, voy a luchar con mis pensamientos, pero voy a abrirme camino hacia ti y voy a llegar a ti, porque Él nos está esperando cada día para que demos ese tiempo, esa prioridad, apartemos nuestros ratitos con Él. No me refiero a que te metas una rutina, no seamos religiosos, pero dentro de lo que es nuestra vida, nuestro día a día, que haya una esperanza, no un final, sino una continuación. Al final nosotros no vivimos para llegar a, bueno, pues ya llegué a mi nicho y me muero y ya, bueno, me voy al juicio. Vívelo con alegría, vayamos todos juntos como iglesia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros compañeros de trabajo, con ese gozo, con esa luz que Dios nos da, porque Él está vivo. Puede parecer redundante, pero es que murió y resucitó. Y no solo resucitó en la Biblia, resucitó para el resto de nuestros días. Y de los años que pasarán, que siempre dicen, Cristo viene pronto, y hay veces que me da un poco de miedo y digo, si viene mañana y me lleva a tal, digo, me voy a quedar sin ver a mi hijo. Pero qué alegría al final. Entonces, en nuestro día a día, nuestro ángulo de visión, enfoquémoslo, hagamos la ruedita esta de enfocar, como en las cámaras de fotos, y busquemos la perspectiva de Dios, no busquemos nuestra propia perspectiva. En nuestro hablar, vamos a enfocarnos en hablar bendición. Enfoquémonos en lo que Él hizo y nosotros tratar de repetirlo. Nos vamos a equivocar y vamos a caer y vamos a hacer un montón de fallas. Es lógico, somos humanos. Cada día luchamos con la carne. Nuestro primer enemigo es el que tienes en el espejo, no Mari Carmen del colegio 15. Somos nosotros, con los que nos tenemos que enfrentar cada día, mirarnos y decir, hoy voy a luchar contra mí y voy a tratar de ir a Él. Y si me cuesta, me lo voy a seguir repitiendo. Y aquí yo no os voy a hablar como el súper santo, el súper tal. No, yo tengo muchos errores, pero brutales. Y soy súper despistado. Y son cosas con las que lucho todos los días. Pero trato de ir a Él, porque estoy en el mismo camino que vosotros. Yo no soy Diego aquí el que viene a tocar y tal. Soy Diego, uno más de la familia tan bonita que tenemos. Al igual que cada uno de vosotros. Empecemos a vernos como Dios nos ve. Empecemos a amarnos como Dios nos ama. Y luego proyectemos lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas, pero principalmente dejándoselo todo a Él. O sea, no hay secreto aquí que pueda contaros. ¿Que os falta sabiduría? Pidamos sabiduría.
Cada uno es único. Lo que me funciona a mí no le funciona a Fabio, no le funciona a mi mujer. Tienes que vivir y caminar con Jesús, tú con Él. No que caminas tú con Jesús, pero vas detrás viendo cómo camina tu mujer con Jesús. No funciona así. No lo estás viviendo, no lo estás experimentando de la forma que Él quiere contigo. Amén.